Imaginemos la escena. Es el año 1898. Ujú. El cuarto oscuro de un estudio fotográfico huele intensamente a químicos reveladores. Un abogado y fotógrafo aficionado italiano, Secondo Pia, está sumergiendo una placa de cristal en la cubeta. Una escena muy de la época, claro. Totalmente. Y acaba de recibir un permiso histórico, el permiso para fotografiar una reliquia medieval que lleva siglos siendo venerada. Una tela que a simple vista solo muestra unas manchas amarillentas y bastante borrosas. Sí, manchas que cuesta descifrar si no te fijas bien. Eso es. Pero a medida que la imagen aparece en el negativo de cristal, Pia casi deja caer la placa al suelo. De repente, esa mancha pálida se transforma. O sea, lo que está viendo en su negativo no es un borrón. ¿Qué va? Es un rostro tridimensional perfecto, detalladísimo y casi escultórico. Un negativo fotográfico escondido a plena vista siglos antes de que se inventara la propia cámara de fotos. Y ese es el instante preciso en el que un objeto de devoción religiosa choca de frente con la era tecnológica moderna. Es una imagen que de verdad te deja la piel de gallina, independientemente de lo que uno crea. Absolutamente. Y por eso hoy damos la bienvenida a quienes nos escuchan a un nuevo análisis a fondo. Un placer estar aquí, como siempre. Basándonos en una montaña de artículos enciclopédicos, estudios forenses y documentación histórica, nuestra misión hoy es explorar el que es, sin duda, el rey de los enigmas históricos. La sábana santa de Turín, o el sudario de Turín, como también se le conoce. Exacto. Queremos entender qué es materialmente esta tela, qué dice el rastro histórico y, sobre todo, qué han revelado décadas de ciencia forense. Todo desde un punto de vista estrictamente analítico e imparcial. Claro, hay que recalcar que no estamos aquí para debatir cuestiones de fe, eso pertenece al ámbito personal. Estamos aquí para observar las pruebas materiales. Eso es. Bueno, vamos a desgranar esto. Porque, a ver, ¿cómo es posible que un simple trozo de lino haya logrado mantener en vilo a papas, historiadores y científicos nucleares por igual durante siglos? Buf, es que para entender semejante poder de fascinación, primero tenemos que visualizar el lienzo físico, antes de meterlo bajo el microscopio. Claro, ponnos en situación. Hablamos de una pieza de lino enorme. Mide aproximadamente 4,4 metros de largo por 1,1 metros de ancho. Madre mía, es enorme. Sí, sí. Y si alguien pudiera tenerla delante, vería que está tejida con un patrón muy específico, una sarga en forma de espiga. Pero bueno, nadie hace colas de horas en Turín para ver un patrón de costura. Ya, desde luego que no. Lo que atrae a millones de personas es esa imagen tenue. Es como si estuviera quemada en la tela y muestra la vista frontal y dorsal de un hombre desnudo. Un hombre que, según se ve en el lienzo, tiene las manos cruzadas sobre la ingle, lleva barba, pelo largo y presenta lo que a simple vista parecen ser manchas de sangre rojiza. Ujú. Manchas que además coinciden asombrosamente con la descripción bíblica de la crucifixión. O sea, marcas en las muñecas, en los pies, en la espalda y en el costado. Eso es. Pero claro, la tela no está impoluta. Tiene un aspecto bastante apocalíptico. Totalmente. Está llena de agujeros. Y no es para menos. Fíjate que esos daños tan simétricos que parecen enmarcar la figura provienen de un incendio brutal documentado en el año 1532. En ese momento, la sábana estaba guardada en una capilla en Chambéry, en Francia. O sea, que casi se pierde para siempre. Literalmente. El calor fue tan intenso que la plata del relicario que la contenía se fundió, y esa plata goteó directamente sobre la tela doblada, quemando varias capas de lado a lado. ¡Qué barbaridad! Sí. Poco después, las monjas clarisas de la zona remendaron esos agujeros cosiendo unos parches de tela triangulares que hoy en día son icónicos. Cualquiera que vea una foto de la sábana reconoce esos parches al instante. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado y donde se pone realmente interesante. Durante siglos, los peregrinos veían esta tela chamuscada, con su imagen pálida, y la veneraban tal cual. Claro, era lo que había. Pero llega la fotografía de Secondo Pia, que comentábamos al principio, para que nos hagamos una idea, a ver si esta analogía funciona. Es como intentar mirar las estrellas desde el centro de una ciudad con muchísima contaminación lumínica. Sí, que apenas ves unos puntos borrosos, ¿no? Exactamente, apenas ves nada. Pero de repente alguien te pone delante un telescopio espacial y la resolución te vuela la cabeza. En el negativo de Pia, esa mancha amarillenta sin definición pasó a ser un rostro con volumen, con luces y sombras invertidas. Lo fascinante aquí es que esa sola placa de cristal encendió la chispa de toda una disciplina. Lo que hoy conocemos como sindonología, que es el estudio formal de la sábana.
Es que cambió el paradigma por completo. Totalmente. Esa fotografía demostró algo físicamente insólito. La imagen poseía información de luminancia invertida y, claro, atrajo de golpe a físicos, químicos y médicos de todo el mundo. Ya me imagino. Pero claro, cuando la ciencia empuja la puerta, la historia tiene que rendir cuentas. Tenemos una imagen perfecta en un negativo, de acuerdo, pero si retrocedemos en el tiempo, hay que preguntarse de dónde salió realmente este trozo de lino. Pues ahí está el problema, porque al buscar en los archivos históricos nos damos de bruces contra un muro. Hay un vacío inmenso. No existe ni un solo registro histórico definitivo, ni un recibo, ni una mención clara de esta sábana específica antes del siglo XIV. Nada de nada, cero. Su primera aparición confirmada es en el año 1354, en un pequeño pueblo de Francia llamado Lirey, y aparece en manos de un caballero francés llamado Geoffroy de Charny. Y fíjate, la reacción de la iglesia local en ese momento es un detalle que mucha gente pasa por alto. Cuéntame. Pues que no fue precisamente de adoración y júbilo. En 1389, el obispo de la región, Pierre d'Arcis, escribió un memorándum larguísimo. Y bastante enfadado, por cierto. Enfadado. ¿Por qué? Iba dirigido al antipapa Clemente VII, que entonces residía en Aviñón. Y el obispo denunciaba con todas las letras que la sábana era una falsificación pura y dura, creada, según él, para lucrarse a costa de los ingenuos peregrinos. A ver, frena un momento. ¿Me estás diciendo que el propio obispo local, la máxima autoridad religiosa de la zona, dijo por escrito en el siglo XIV que era un timo? Es incluso más raro que eso. Pierre d'Arcis afirmó en ese documento que su predecesor en el obispoado había descubierto al artista que la había pintado de forma ingeniosa. No me lo puedo creer. Y que este artista había confesado el fraude. Madre mía. O sea, conozco al pintor y ha cantado. ¿Y qué hizo el antipapa ante esto? Pues Clemente VII tomó una decisión muy salomónica. Permitió que la tela se siguiera exhibiendo, sí, pero impuso una norma estricta. ¿Cuál? Durante las exhibiciones, los clérigos tenían que decir en voz alta que aquello era una representación o pintura artística del sudario real. En ningún caso podían decir que era la verdadera reliquia. Qué curioso, un control de daños en toda regla. Exacto. Y ojo, porque las críticas también llegaron desde la teología pura. Un siglo y pico más tarde, en 1543, Juan Calvino lanzó un dardo monumental basándose simplemente en saber leer los textos sagrados. Es verdad, el argumento logístico de Calvino. Él señalaba que el Evangelio de Juan describe de manera muy minuciosa cómo fue el entierro según la costumbre judía de la época. Costumbres muy estrictas, por cierto. Y esa costumbre implicaba usar múltiples tiras de lienzo para envolver el cuerpo, además de un sudario, que, ojo, era un pañuelo separado enrollado exclusivamente para la cabeza. Un detalle clave. Claro, en ningún lugar de la Biblia se menciona una sábana continua de más de 4 metros que envuelva a alguien por delante y por detrás. Calvino decía que o el evangelista se equivocó o esta sábana gigante es un invento reciente. Es un golpe lógico brutal. Además, la arqueología funeraria del siglo I en Jerusalén respalda completamente a Calvino. Los entierros judíos no usaban un solo lienzo longitudinal. Vale, pero aquí entra la disonancia cognitiva y me vuela la cabeza. A ver, Si en el siglo XIV la propia iglesia local grita fraude publicitario, y luego los teólogos desmontan su viabilidad con la Biblia en la mano, sí. ¿cómo demonios logró sobrevivir, acabar en manos de la Casa de Saboya, llegar a Turín y convertirse en uno de los objetos más venerados del planeta? Bueno, es una pregunta vital. Y es fascinante porque nos dice mucho sobre cómo funcionamos los humanos. Nos habla de la inmensa diferencia entre la autenticidad forense y la devoción religiosa. Ya, tiene sentido. En el cristianismo hay una tradición enorme de imágenes acheiropoieta, un término griego que significa no hechas por manos humanas. Imágenes milagrosas, digamos. Exacto. Para millones de fieles, la necesidad de un objeto tangible en el que volcar su fe, un espejo del sufrimiento que relatan los evangelios, era mucho más fuerte que un memorándum de un obispo del siglo XIV. El impacto emocional gana por goleada a la evidencia empírica. Y la postura actual del Vaticano refleja esto a la perfección, ¿verdad? Es de una cautela milimétrica. Sí, andan con pies de plomo. Desde que la sábana fue donada a la Santa Sede en 1983, papas como Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco han evitado siempre llamarla reliquia original. Nunca lo hacen. Usan términos muy escogidos.
Es un icono, un espejo del Evangelio. Básicamente, la Iglesia nunca ha emitido un juicio dogmático sobre si envolvió a alguien en el siglo I, dejando que la ciencia pelee en los laboratorios y que los fieles decidan en su foro interno. Exactamente. La Iglesia ha sido muy inteligente al separar el valor inspiracional de la cronología material. Y eso nos lleva al momento en que la ciencia moderna exige respuestas físicas. El choque definitivo. En 1978 se formó el proyecto STURP, un equipo de científicos de diversas disciplinas que tuvo acceso directo a la tela durante varios días. Y es ahí donde entra nuestro primer peso pesado. Walter McCrone, un experto mundial en microscopía forense. McCrone no se anduvo con rodeos. Fue muy directo, sí. Aplicó tiras de cinta adhesiva especial sobre la sábana, las presionó, las retiró llevándose partículas microscópicas de la superficie y se las llevó a su laboratorio en Chicago. Y el método de McCrone es clave. No miró por una lupa normal. Usó microscopios de luz polarizada que permiten identificar minerales específicos según cómo refractan la luz. Tecnología punta para la época. ¿Y qué encontró? Pues en las zonas de la imagen y en la supuesta sangre encontró pigmentos. Concretamente, ocre rojo y bermellón. Bermellón. Sí, el bermellón, por cierto, es sulfuro de mercurio, un pigmento sintético súper común en el arte medieval. Y además descubrió que estos pigmentos estaban suspendidos en un aglutinante de colágeno animal. O sea, gelatina. Es decir, una pintura al temple a base de gelatina, correcto. Para McCrone no había milagro ni radiación misteriosa. Su conclusión fue que era una pintura medieval realizada con una técnica de grisalla, que para quien no lo sepa, es básicamente pintar usando tonos monocromáticos para simular luces, sombras y relieves. Tela marinera. Tela marinera, nunca mejor dicho. Ya te digo. Aunque, oye, hay que ser justos con la historia del proyecto STURP. Otros miembros del equipo se negaron en rotundo a aceptar las conclusiones de McCrone. Fue un cisma. Alegaban que esos pigmentos eran contaminación cruzada de otras obras de arte o de copias que habían rozado la tela a lo largo de los siglos. Claro, el roce constante. El debate interno fue feroz. Así que para zanjar la antigüedad de una vez por todas, hubo que esperar 10 años, a 1988, cuando la tecnología permitió realizar una datación por radiocarbono 14 usando una muestra muy pequeña. Porque antes habría requerido quemar media sábana, claro. Exacto. Se cortó una esquinita del lienzo, y aquí la metodología es crucial, porque no se dejó nada al azar. Fue un testaciegas, ¿no? Explicar cómo se hizo es fundamental. Fue un protocolo rigurosísimo. Se dividió la muestra de la sábana en varias partes, y se enviaron a 3 laboratorios prestigiosos de radiocarbono: la Universidad de Oxford, la Universidad de Arizona y el Instituto Federal Suizo. 3 instituciones de peso. Pero no se les envió solo la sábana. Para asegurar que los equipos no estaban sesgados, se incluyeron 3 muestras de control de épocas conocidas. ¿Qué tipo de muestras? Pues mira, lino de una tumba nubia de los siglos XI o XII, vendas de una momia egipcia de la época de Cleopatra, del siglo I, y tela de una capa medieval. Es decir, los técnicos tenían 4 trozos de tela y no sabían cuál era cuál. Tenían que datar los 4 a ciegas. Eso es. Y los 3 laboratorios, trabajando de forma independiente y sin hablar entre ellos, clavaron las fechas de las muestras de control. Y cuando revelaron los resultados de la sábana santa, ¿Qué pasó? los 3 laboratorios coincidieron con un 95% de nivel de confianza. El lino fue cosechado entre los años 1260 y 1390. ¡Wow! Lo cual coincide milimétricamente con su primera aparición histórica en 1354 y con aquel obispo indignado denunciando al falsificador. Las piezas encajan. Entonces, ¿qué significa todo esto? Para salir de la jerga de laboratorio, imaginemos algo. Si tienes un documento increíble que narra con todo detalle una batalla de la época del Imperio Romano, Sí, pero analizas la celulosa del papel y resulta que fue fabricado en un molino de Toledo en el siglo XV, pues no tienes un artefacto romano. Tienes una copia histórica, una obra de arte o un engaño, pero no es romano. esa es la clave. Si conectamos esto con el panorama general, la ciencia forense no tiene agenda teológica, solo busca establecer realidades materiales. Y el carbono 14 y la microscopía de McCrone apuntan como un láser al siglo XIV.
Claro que a lo largo de los años han surgido las llamadas teorías alternativas para intentar derribar al carbono 14. Las famosas teorías de la conspiración científica. Exacto. Algunas hablan del remendado invisible, sugiriendo que la esquina que se cortó en el 88 era justo un parche medieval tejido mágicamente entre los hilos originales. Un parche indetectable. Ya. Otras hablan de contaminación biológica, diciendo que las bacterias acumularon carbono reciente. Pero, a ver, la física desmonta eso muy rápido. ¿Por qué? Porque para que una biocontaminación altere una fecha del siglo I y la arrastre hasta el siglo XIV, la tela tendría que estar cubierta por una cantidad de material biológico tan gigantesca que la sábana pesaría el doble. Sería un bloque de moho. Sería más bacteria que lino. El carbono 14 es sólido. De acuerdo, la ciencia nos dice que la tela es medieval. Asunto cerrado, ¿no? Pues no, porque eso nos deja con un rompecabezas físico increíble. El verdadero misterio. Si es falso como demonios un falsificador de la Edad Media, sin tecnología fotográfica, logró crear un negativo sutil que engaña a las computadoras modernas. Para entender ese truco de magia tenemos que abandonar la química y mirar la anatomía del cuerpo y los propios hilos. Empecemos por los hilos. El tejido en sí mismo es la primera delatora. Antes mencionábamos que es una sarga en espiga 3:1. Sí. Para que nos entendamos, los telares del siglo I en Oriente Medio eran rudimentarios. Eran de dos lisos que hacían un patrón de cruz simple, de uno arriba, uno abajo. Como cualquier sábana de algodón básica que tienes en casa. Exacto. El patrón diagonal tan tupido de 3:1 requiere una tecnología industrial muy específica, un telar de pedales de 4 lisos. ¿Y sabes cuándo llega esa maquinaria textil a Europa? ¿Cuándo? En el siglo XIII. Madre mía, todo encaja. Pero luego miras la anatomía del cuerpo impreso en esa tela medieval. Y ahí es donde expertos como Joe Nickel, Gregory S. Paul o Félix Ares empiezan a ver lo que denominan el espantapájaros gótico. Fíjate en un detalle. Cuando analizas las proporciones sin la carga emocional, el cuerpo es anatómicamente absurdo. Absolutamente. La cabeza es un ejemplo clarísimo. La frente es tan pequeña en proporción al rostro que, de ser un humano real, sufriría de una microcefalia extrema. Incompatible con la vida normal. Sí. Y luego están los brazos. Uf, los brazos me parecen la prueba del algodón. En la imagen, los brazos se cruzan cubriendo los genitales por completo. Pero si alguien prueba tumbarse boca arriba, totalmente relajado o inconsciente, se dará cuenta de que las manos resbalan hacia los lados. Claro, la anatomía no da para más. No llegan a cubrir esa zona. El artista, para mantener el pudor católico medieval, tuvo que dibujar unos antebrazos asimétricos y exageradamente largos. Es como si le hubieran estirado los huesos de goma. Es que son convenciones artísticas puras. Igual que el pelo. En la imagen, el cabello cae lacio a los lados del rostro, paralelo a las mejillas, como si estuviera de pie. Es verdad. Si un cuerpo real está acostado sobre una losa, la gravedad manda. El pelo cae hacia atrás, hacia la nuca y el suelo. Estos son los errores típicos del arte gótico europeo. Y a esto hay que sumarle el análisis de patrones de manchas de sangre publicado en 2018. Buf, esa fue otra bofetada forense. Los expertos analizaron la trayectoria de los regueros de sangre usando pura física y gravedad. Y descubrieron que los riachuelos en la zona frontal y lumbar no cuadran con ninguna posición real de una crucifixión. Es decir, los ángulos de goteo son imposibles para un cuerpo suspendido. Totalmente imposibles. Es como si alguien hubiera pintado la sangre sobre la tela plana, pensando visualmente en cómo se vería de pie frente a un espectador, no en cómo fluiría sobre una piel en 3 dimensiones. Exacto. Es una representación bidimensional. Y esto nos lleva a la pregunta del millón. Y a la revelación del estudio del investigador Cícero Moraes en 2025. Cuéntanos, porque esto es fascinante. Durante muchísimo tiempo, incluso los escépticos se rascaban la cabeza diciendo, vale, es medieval, pero ¿cómo hicieron que pareciera tan real en 3 dimensiones? Claro. Moraes utilizó modelado en 3D para resolverlo, demostrando lo que se conoce como el efecto de la máscara de Agamenón. A ver si mi analogía lo explica bien, porque esto es pura geometría topológica. A ver. Si yo cojo una naranja, le hago unos cortes, le quito toda la cáscara de una pieza e intento aplastarla plana contra la mesa, se va a romper o se va a deformar por los bordes de manera grotesca. Se hace mucho más ancha, claro. Se ensancha muchísimo. Es eso lo que pasaría si envuelves una tela sobre un rostro humano y luego la estiras. Esa es exactamente la física del problema. Si pones un lino sobre una nariz, unas mejillas y unas cuencas reales en 3D,
La tela absorbe la imagen a los lados de la cara. Lógico. Al estirar la tela en una mesa, el rostro resultante sería monstruosamente ancho. Tendría unas proporciones de pesadilla. Pero el rostro de la sábana santa es estrecho, perfectamente proporcionado en un plano bidimensional. Sin esa distorsión de la cáscara de naranja. Exacto. Entonces, la única forma de que no haya distorsión es que la superficie original nunca fuera un rostro tridimensional completo, ¿no? Así es. La física demuestra que la única manera de lograr esa imagen perfecta, con esa sutileza casi fotográfica, es usando la técnica del calco o frotaje sobre una superficie que ya es poco profunda, un bajorrelieve. Como cuando éramos pequeños poníamos un folio sobre una moneda y frotábamos con un lápiz. Las partes altas del relieve de la moneda se quedan oscuras y los valles se quedan claros. Crea un negativo natural. Eso es. Ese es el mecanismo. Un frotaje cuidadoso usando un muñequillo de tela con ese pigmento de gelatina muy diluido sobre una talla de madera plana. ¡Qué ingenio! Y esto plantea una pregunta importante sobre la genialidad del artista medieval. Es cierto que metió la pata con la microcefalia, la longitud de los brazos o la gravedad del cabello, Errores técnicos, sí. pero desarrolló una técnica de frotaje o impresión al temple tan exquisita que ha engañado al ojo humano durante 600 años. Histórica y técnicamente, es una ejecución magistral. Y esto, en lugar de restarle valor, creo que se lo añade de otra manera. Llegamos al final de este viaje, y si miramos las pruebas, todas convergen como un reloj suizo. Todo apunta en la misma dirección. La datación ciega por radiocarbono 14 que los sitúa en el siglo XIV, los pigmentos de témpera descubiertos por microscopía polarizada, la necesidad de un telar medieval de 4 lizos y esas anomalías anatómicas del espantapájaros gótico. Sí, la evidencia material es abrumadora. Todo indica, como concluyó el estudio de 2025, que la Sábana Santa es una obra maestra absoluta del arte cristiano medieval, pero su valor real va más allá del carbono. Desde luego. Su capacidad sociológica para reunir y conmover a millones de personas sigue intacta. Es un fenómeno humano innegable. Totalmente. Pero, oye, no podemos cerrar este análisis sin lanzar un último detalle que a mí me parece francamente alucinante. Uy, a ver, sorpréndeme. Porque a lo largo de este siglo XXI se han publicado estudios, en 2015 y 2026, sobre el polvo acumulado en la tela. Científicos aspiraron micropartículas y polen de la superficie de la sábana y secuenciaron su ADN. ¿Y qué encontraron? Encontraron un zoológico genético mundial. Descubrieron que el lienzo está cubierto de ADN humano, vegetal y animal de todo el globo. Trazas genéticas de poblaciones de Asia Oriental, Oriente Medio, del norte de África y de toda Europa. ¡Qué barbaridad! Y, por si fuera poco, entre ese polvo microscópico, identificaron ADN de distintas aves e, inexplicablemente, secuencias genéticas de un gusano marino autóctono del Océano Pacífico. Un momento. Un gusano marino del Pacífico en el medio de Italia, en un relicaria medieval. Me vuelves loca. Es que es increíble, pero piense que la tela no ha estado en una burbuja. Pensemos en los monjes, los reyes, las monjas que cosieron los parches, los millones de peregrinos respirando frente a ella. Claro, claro. Los insectos, el polvo arrastrado por el viento durante siglos. Independientemente de quién hizo el frotaje original en la Edad Media, la tela se ha convertido en una auténtica esponja biológica. Es un mapa genético vivo que ha absorbido fragmentos de historia humana y natural de todo el planeta. ¡Qué maravilla! Me encanta que acabemos con esa idea. Cuando empezamos, hablábamos de buscar una respuesta nítida, como si esto fuera la escena de un crimen del siglo I. Sí, Pero usar esa metáfora es un error. La Sábana Santa es más bien una cápsula del tiempo invertida. No nos muestra una fotografía del Jerusalén bíblico, sino que actúa como un espejo que refleja la tecnología textil, el ingenio artístico y la inmensa necesidad de devoción de la Europa del siglo XIV. una pieza clave de nuestra historia. Y no solo eso, sino que se ha convertido en un lienzo sobre el que ha respirado y transitado literalmente la humanidad entera a lo largo de 600 años. Con esta imagen de un lienzo pintado por la propia humanidad, nos despedimos por hoy. Ha sido un viaje fascinante. Quienes nos escuchan, a seguir explorando y cuestionando todo lo que nos rodea en el próximo Análisis a Fondo. ¿El mundo tridimensional de la experiencia ordinaria?
O sea, el universo lleno de galaxias, estrellas, planetas, casas, rocas y personas, es un holograma, una imagen de la realidad codificada en una superficie bidimensional distante. Qué barbaridad de cita, ¿verdad? Y, a ver, lo fuerte es que en la física teórica esta declaración de Leonard Susskind no se trata como, no sé, como una metáfora literaria ni un ejercicio de filosofía barata. Para nada. Es una conclusión matemática pura y dura a la que han llegado después de décadas lidiando con las ecuaciones más fundamentales del cosmos. Es que fíjate, yo lo pienso y me explota la cabeza. Para quienes nos escuchan, imaginemos por un momento que toda esta tridimensionalidad que damos por sentada, la profundidad, el volumen real que sentimos al caminar por una habitación o al mirar al cielo. Sí, sí, esa sensación de espacio. Exacto. Imagina que todo eso fuera en realidad como un entorno inmersivo generado por código, como si creyéramos que estamos jugando dentro de un entorno de realidad virtual infinito, pero en realidad todo lo que somos y tocamos está escrito en el disco duro plano de la consola. Es una analogía brutal. Sí. Pues hoy, en esta inmersión profunda, nuestra misión es precisamente desentrañar esta locura, el principio holográfico. Tenemos unas fuentes maravillosas hoy, centradas en un artículo documental exhaustivo que repasa desde los primeros trabajos sobre termodinámica de agujeros negros hasta los últimos avances sobre holografía celestial. Que es lo más puntero que hay ahora mismo. Así es. Y el objetivo de nuestro análisis es traducir estos conceptos tan densos de la gravedad cuántica y la teoría de cuerdas para entender por qué la ciencia moderna sospecha que el universo podría ser una proyección. Y bueno, para entender cómo se desmorona el concepto mismo de volumen, tenemos que ir al único lugar del universo donde nuestras matemáticas de toda la vida se rompen por completo. Los agujeros negros, claro. Exacto. Y todo este lío empieza con algo tan aparentemente básico como la entropía. A ver, en los años 70, Jacob Bekenstein se dio cuenta de algo crucial para mantener intacta la segunda ley de la termodinámica. Esa ley que dice que el desorden del universo siempre va a más, ¿no? Eso es. Pues Bekenstein dedujo que si tiras materia, digamos gas caliente que tiene mucha entropía, dentro de un agujero negro, esa entropía no puede simplemente desaparecer de la existencia. Porque si desaparece, la entropía total del universo disminuiría. Y eso es físicamente imposible, violaría las leyes de la termodinámica. Así que el agujero negro debe tener una entropía propia que aumente cuando se traga ese gas. Me cuadra. Pues aquí viene el descubrimiento rompedor. Bekenstein y un poco después Stephen Hawking demostraron matemáticamente que la cantidad de entropía de un agujero negro no es proporcional a su volumen tridimensional. O sea, no escala con el radio al cubo como pasaría con cualquier objeto normal. Nada de eso. Es estrictamente proporcional al área de su horizonte de sucesos, es decir, al radio al cuadrado. De hecho, Hawking calculó que es exactamente un cuarto de esa área medida en pequeñísimas unidades de Planck. A ver, frena un momento ahí, porque quiero asegurarme de que pillo esto. Si yo lleno una caja con bloques de madera, caben tantos bloques como volumen tenga la caja, ¿vale? Claro, la geometría clásica de toda la vida. Pues Bekenstein y Hawking nos están diciendo que en un agujero negro la cantidad de información o de caos térmico que cabe depende solo del papel de regado que lo envuelve, no del tamaño de la caja en sí. Es una forma fantástica de visualizarlo, ¿sí? Pero ¿cómo es físicamente posible que el interior no importe en absoluto? Suena a magia, no a física. Parece contraintuitivo a tope, lo sé. Pero, a ver, piensa en la relatividad general. Tenemos que mirar el horizonte de sucesos desde la perspectiva de alguien que observa desde lejos, no desde la perspectiva de la pobre silla o la nube de gas que está cayendo dentro. Vale, me pongo en la piel del observador lejano. Debido a la gravedad inmensa del agujero, hay una dilatación temporal extrema. Para ti, que miras desde fuera, el tiempo literalmente se va frenando hasta detenerse casi por completo justo en ese borde, en el horizonte de sucesos. ¡Ostras, claro! Entonces, desde tu marco de referencia, los estados cuánticos de la materia que cae nunca parecen cruzar la frontera para entrar al volumen. Se congelan, se aplanan y se quedan, pues eso, impresos en esa superficie bidimensional. O sea, la información se queda como untada en la envoltura. Exactamente. La cantidad de información que puede tragarse ese agujero está dictada por los píxeles de esa superficie, por así decirlo. Y claro, para un holografista estricto, el interior del agujero pierde relevancia. Ya, pero entiendo que no toda la comunidad científica compra esto a ciegas, ¿no? En nuestras fuentes se menciona que esto sigue generando bastante fricción teórica. Muchísima. A ver,
Para ser rigurosos, hay que hablar del panorama completo. Existen soluciones matemáticas clásicas a las ecuaciones de Einstein que permiten configuraciones súper extrañas, unas topologías que se conocen como las bolsas de oro de Wheeler. Bolsas de oro. Me encanta el nombre, pero ¿qué son exactamente? Pues imagina un espacio que tiene un cuello de botella en la entrada muy estrecho, una garganta minúscula, pero que luego se abre a un universo interior gigantesco. Vale, como una de esas carpas de circo que por dentro son enormes. Eso es. En este caso, el área de la entrada, el horizonte, es ridículamente pequeña. Así que según la ley de Bekenstein y Hawking, su límite de entropía debería ser bajísimo. Claro, porque hay poco papel de regalo. Exacto. Pero el volumen interior es tan inmenso que según la física clásica, podría contener una cantidad casi infinita de cosas, mucha más entropía de la que permite su superficie. ¡Ostras! Entonces estas bolsas de oro ponen en jaque toda la idea de la holografía en los agujeros negros. Sí, plantean un desafío directo a la ley del área. Y por eso es un debate que sigue súper vivo hoy en día. Pero bueno, si aceptamos al menos por ahora que la superficie dicta el contenido en la mayoría de colapsos gravitacionales, Estamos cambiando silenciosamente las reglas del juego sobre de qué está hecho el universo, ¿verdad? totalmente. Porque si el área es lo que mide el contenido, ya no estamos hablando de rocas, o de gas, o de átomos chocando. Estamos hablando de información. Y aquí es donde entra la famosa frase de John Archibald Wheeler, que acuñó eso de "it from bit". La idea de que el mundo físico es, en el fondo, información, y que la materia y la energía son solo, incidentes, efectos secundarios. Es que es un cambio de paradigma brutal. Wheeler se preguntaba, y esto lo citaba Bekenstein en un artículo mítico de Scientific American, si podíamos realmente ver un mundo en un grano de arena, como decía el poeta William Blake, o si era solo una licencia poética. Pues parece que no era solo poesía. Para nada. Pero para sostener que el mundo físico está hecho de información, tienes que demostrar que las leyes de la termodinámica y las de la informática hablan el mismo idioma. Y eso fue exactamente lo que pasó, de una forma súper inesperada además, porque a finales del siglo XIX tenemos a Ludwig Boltzmann definiendo la entropía de un sistema físico, ¿no? Contando de cuántas formas puedes organizar las partículas de un gas en una habitación. Sí, física pura y dura, casi de la era del vapor. Y luego, un siglo después, en 1948, aparece Claude Shannon, que no tenía nada que ver con los gases. Él trabajaba en telecomunicaciones definiendo la entropía de la información para ver cuánto podía comprimir los datos en un canal. Exacto. Y lo alucinante es que las matemáticas de Shannon resultaron tener exactamente la misma estructura logarítmica que las ecuaciones de Boltzmann. O sea, yo esto lo leí en las fuentes y me quedé fascinada. Básicamente, la física y la informática están hablando el mismo idioma sin saberlo. Es decir, calentar el agua de una olla y comprimir un archivo zip en un ordenador siguen exactamente las mismas leyes matemáticas fundamentales del universo. Es que es brutal. El número de disposiciones moleculares que contaba Boltzmann refleja la cantidad exacta de bits de información de Shannon que necesitarías para programar esa misma materia. La única diferencia entre las dos fórmulas son las unidades de medida. O sea, que puedes tratar cualquier espacio del universo no como un tupper lleno de partículas, sino como un disco duro, como una memoria USB. Tal cual. Ambas entropías son conceptualmente equivalentes. Pero ojo, que esta misma revelación maravillosa fue la que desató la mayor guerra intelectual en la física teórica reciente. Uy, sí, la crisis que montó Stephen Hawking. Madre mía, la que lió. A ver, Hawking se dio cuenta de algo sobre los agujeros negros. Si tienen entropía y temperatura, obligatoriamente tienen que emitir radiación. La famosa radiación de Hawking. Eso es. Él calculó que esta luz saliente hace que el agujero negro pierda masa muy lentamente y eventualmente, tras miles de millones de años, se evapore por completo. Vale, el agujero desaparece. Pero, ¿por qué eso rompió los esquemas de toda la comunidad? Por la naturaleza de esa radiación. Hawking argumentó matemáticamente que esa radiación térmica es completamente aleatoria, que no guarda absolutamente ninguna relación con la materia que cayó dentro en primer lugar. A ver si lo entiendo. Si yo lanzo una enciclopedia enorme a un agujero negro, El agujero se la traga. y Hawking decía que el conocimiento de ese libro se borraba para siempre, porque lo único que salía de ahí era calor aleatorio. Exacto. Si el estado final es solo ruido térmico puro y el agujero desaparece, la información de la enciclopedia se ha destruido. Ha dejado de existir en el universo. Y eso es un problema gravísimo para la mecánica cuántica, ¿no? Por el tema de la unitariedad. Un problema gigantesco.
La unitariedad cuántica exige que la información nunca se destruya, que los estados cuánticos no se conviertan de repente en mezclas probabilísticas aleatorias. El presente tiene que contener suficiente información para, en teoría, poder rebobinar las leyes de la física y ver exactamente el pasado. ¿Y si solo sale calor aleatorio? No puedes rebobinar para recuperar el texto de la enciclopedia. La física cuántica colapsa. Pues ahí es donde entra al rescate Leonard Susskind, con su interpretación holográfica. Él se negó a aceptar que la información se perdiera y argumentó que las fluctuaciones u oscilaciones del horizonte de sucesos contienen una descripción completa tanto de la materia que entra como de la que sale. Mal. Susskind dice que no, espera. El texto de esa enciclopedia sigue escrito en las vibraciones de la superficie bidimensional del agujero negro. Pero ¿cómo demuestras algo así? ¿Cómo es que ese agujero negro es como un proyector de cine extremadamente complejo? Pues aquí es donde entra la teoría de cuerdas. Susskind, que de hecho es uno de los padres fundadores de esta teoría, identificó estados de cuerdas altamente excitados con los agujeros negros ordinarios. Espera, ¿cómo es eso de un estado altamente excitado? A ver, en teoría de cuerdas, las partículas no son puntitos, son pequeñas cuerdas unidimensionales que vibran. Si inyectas muchísima energía, una cuerda se alarga y se enreda sobre sí misma de forma súper caótica. Forma una especie de bola de cuerdas. Vale, me lo imagino como un ovillo de lana gigante y enredado. Eso es. Pues Susskind demostró que cualquier agujero negro ordinario sirve como base para describir la teoría de cuerdas de manera holográfica, el espacio-tiempo emergiendo de un horizonte de menor dimensión. Las vibraciones de esa maraña en el horizonte codifican absolutamente todo lo que cayó. Entonces la enciclopedia nunca se perdió. Siempre estuvo ahí, bailando en la superficie. Y la radiación de Hawking acaba llevándose esa información sutilmente codificada hacia el exterior. ¡Qué barbaridad! Es una maravilla. Pero claro, todo este debate de Susskind era genial conceptualmente, pero necesitaba una demostración matemática súper rigurosa para que no se quedara en pura filosofía cuántica, ¿sabes? Y esa prueba irrefutable llegó en 1997. El triunfo matemático que transformó la física para siempre, cortesía del físico argentino Juan Maldacena. La correspondencia ADS-CFT. La dualidad de Maldacena, probablemente el hito más grande de la física de altas energías de las últimas décadas. Vamos a desgranar esto porque en las fuentes queda clarísimo que es vital. ¿Qué es exactamente lo que conecta esta dualidad? Empecemos por el lado ADS. Vale. Por un lado, Maldacena usa espacios anti-de Sitter, que es lo que significa ADS. Es un modelo matemático de espacio-tiempo que tiene gravedad cuántica y teoría de cuerdas en su interior. Es como un universo encerrado en una botella matemática. Ya, pero es un espacio muy particular, ¿no? No es el espacio en el que vivimos nosotros. No, no lo es. Es un espacio hiperbólico con curvatura negativa. Para que nos hagamos una idea visual, los físicos usan mucho la imagen de los grabados circulares de Escher, esos donde los murciélagos o los ángeles se van haciendo infinitamente pequeños a medida que se acercan al borde exterior. Vale, lo tengo en la cabeza. Entonces, dentro de ese círculo de Escher, tenemos gravedad y volumen. ¿Y qué hay en el borde, en la frontera de ese modelo? Ahí es donde está la CFT, la teoría de campo conforme. Es una teoría cuántica que describe partículas elementales interactuando, pero ojo, en un espacio plano y con una dimensión menos. Y lo más importante, sin gravedad. Cero gravedad en la frontera. Vale. Entonces, Maldacena propone que lo que pasa dentro del círculo con gravedad en 3 dimensiones Sí. es matemáticamente el mismo fenómeno exacto que lo que pasa en el borde plano de 2 dimensiones sin gravedad. Exacto. Proporciona la realización más exitosa del principio holográfico. Demostró que son 2 diccionarios distintos para describir la misma realidad exacta. Ostras, en las fuentes lo mencionan como una dualidad fuerte-débil. Yo creo que para entender el impacto que tuvo esto, se puede pensar con una analogía ingenieril, ¿no? A ver, cuenta. Es como tener un problema de ingeniería en la frontera que es imposible de resolver, porque las matemáticas cuánticas son intratables, como si estuviera escrito en un español complicadísimo. Así que usas la dualidad para traducirlo al interior del volumen, al japonés. Sí. Y resulta que en japonés, o sea, en el lado de la gravedad, la interacción es súper débil y se convierte en matemática básica, muy fácil de calcular.
Y cuando tienes el resultado, simplemente traduces la solución de vuelta a la frontera. Es un atajo matemático increíble. Es un atajo majestuoso. Por eso el artículo de Maldacena es el más citado en la historia de la física de altas energías. Superó las 10.000 citas en 2015 y a día de hoy los físicos de la materia condensada o de física nuclear lo usan en laboratorios reales para calcular cosas. Claro, les facilita la vida una barbaridad. Pero oye, esto nos lleva a un territorio aún más alucinante, si cabe. Si las matemáticas de Maldacena funcionan tan bien, y Bekenstein tenía razón con que el universo tiene un límite de información definido por áreas, Sí. surge una pregunta obligada. ¿Significa esto que el universo físico, el espacio en sí mismo, tiene una resolución máxima, como la pantalla de un televisor? Pues, por pura necesidad lógica, sí. El límite de Bekenstein sugiere que para una energía y un volumen dados hay un tope máximo de información que puedes meter. Si superas ese tope, colapsa en un agujero negro. Vale. Esto implica que la materia y el espacio no pueden subdividirse infinitamente, porque si el espacio fuera analógico y continuo hasta el infinito, cabría información infinita violando la regla empírica. Claro, o sea que tienen que existir partículas fundamentales de nivel último, los píxeles de la realidad. Exacto, una escala mínima a nivel de Planck, por debajo de la cual el universo ya no tiene más resolución. Madre mía, ¿y alguien ha intentado medir estos píxeles empíricamente? Porque la teoría es preciosa, pero necesitamos laboratorios. Claro, y ha habido intentos muy sonados. Por ejemplo, Craig Hogan, un investigador del Fermilab, propuso una idea muy audaz. Dijo que, si somos un holograma proyectado, el límite de información debería crear una especie de ruido holográfico de fondo. Como el ruido estático de una tele vieja si te acercas mucho. Eso es. Y Hogan creía que los detectores de ondas gravitacionales, concretamente el interferómetro GEO 600 en Alemania, serían lo bastante sensibles como para captar este temblor continuo en el espacio-tiempo. ¡Ostras! ¿Y lo captaron? Pues, lamentablemente para Hogan, no. Y de hecho la refutación final vino del espacio. En 2011, la Agencia Espacial Europea, usando el Observatorio Espacial Integral, Sí, recuerdo leer sobre esto en el documento. pues analizaron la luz de brotes de rayos gamma lejanos, buscando simetrías minúsculas, y demostraron que ese supuesto ruido holográfico estaba completamente ausente, al menos hasta una escala de 10 elevado a menos 48 metros. O sea, una precisión abrumadora que contradecía de lleno la predicción de Hogan. Por completo. Pero, a ver, yo me pregunto, saber que la materia no puede dividirse infinitamente significa que el universo está pixelado de base. ¿El hecho de que Integral no encontrara el ruido de Hogan debería desanimarnos o simplemente significa que los píxeles de nuestra realidad son muchísimo más pequeños y nítidos de lo que creíamos? Es exactamente lo segundo. La comunidad no descartó el principio holográfico por esto, solo descartó el modelo específico que propuso Hogan para medirlo a esa escala en concreto. Ya, claro, era un modelo un poco optimista. Demasiado optimista, sí. Pero el impulso por probar la holografía en el mundo real sigue imparable, y la prueba definitiva es lo que se conoce hoy como holografía celestial. Ah, claro, el gran proyecto de la física actual. Cuéntanos sobre esto, porque sé que es un esfuerzo monumental, liderado por gente como Andrew Strominger y Sabrina Pastersky. Pues mira, el mayor problema que teníamos con Maldacena es que funcionaba en espacios matemáticos cerrados, esos anti-de Sitter que comentábamos con curvatura negativa. Pero nuestro universo real, astronómicamente hablando, es un espacio asintóticamente plano. Exactamente. Así que el equipo de Strominger y Pastersky está intentando aplicar la holografía directamente a espacios planos como el nuestro. La idea es proyectar la información cuántica del interior en una especie de esfera celestial bidimensional que estaría situada en el infinito. Como una gigantesca cúpula matemática envolviendo todo el universo observable. Sí, eso es. Y lo emocionante es que creen que esto tiene firmas detectables reales. Esperan probar estas simetrías holográficas observando la radiación que emiten las colisiones de agujeros negros, utilizando detectores avanzados de ondas gravitacionales como LIGO o el futuro LISA en el espacio. Es brutal. Si lo consiguen, confirmarían que las reglas del juego de nuestro cosmos entero están escritas en los límites del universo. Ni más ni menos. Bueno, si hacemos un resumen conectivo de este viaje alucinante, porque menuda locura de sesión, empezamos en la superficie inescrutable de un agujero negro, donde el límite de Bekenstein nos dijo que la superficie importa más que el volumen.
Y eso nos llevó a descubrir que la termodinámica clásica de Boltzmann y la teoría de la información de Shannon son exactamente equivalentes. Descubrimos cómo la teoría de cuerdas de Susskind resolvió esa terrorífica paradoja de la información de Hawking. Luego comprobamos la inmensa elegancia matemática de la dualidad de Maldacena. Sí, Y finalmente hemos terminado buscando los mismísimos píxeles de nuestra existencia a través de los detectores de ruido y la holografía celestial. un recorrido súper completo, sin duda. Y yo quiero dejar una última reflexión para conectar todo esto a nivel personal. Porque para quienes nos escuchan, la próxima vez que miren a su alrededor, ya sea cogiendo una taza de café, mirándose las manos o simplemente observando las estrellas esta noche, Es una locura pensarlo, sí. es fascinante pensar que absolutamente toda la tridimensionalidad que experimentamos, el volumen, el espacio que nos separa de las cosas, podría ser el holograma increíblemente rico de un código escrito en los bordes del cosmos. Cambia por completo tu forma de percibir el día a día. Totalmente. Pero todo esto me deja con una última incógnita, algo para darle vueltas mucho después de que termine esta inmersión profunda. A ver qué te parece. Dispara. Si resulta que toda nuestra compleja realidad tridimensional, nuestro olor, nuestra alegría, la historia entera de la Tierra es simplemente la proyección desde una superficie de 2 dimensiones lejana, Sí. ¿quién o qué está iluminando esa superficie para proyectar el holograma que nosotros llamamos vida? Pues, madre mía, menuda pregunta para terminar. Ahí lo dejo. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje. Nos despedimos por hoy. Hasta la próxima inversión profunda. Pensemos por un momento en la siguiente situación. Estamos en medio de la estepa de Kazajistán o, bueno, a 4.000 metros de altura en la cordillera del Pamir. Uf, qué frío, solo de pensarlo. Exacto. Y de repente el coche suelta un ruido sordo metálico y una columna de humo negro empieza a salir por debajo del capó. La pesadilla de cualquiera. Totalmente. No hay cobertura en el móvil, el pueblo más cercano está a unos 200 kilómetros de distancia y la caja de herramientas se resume en un rollo de cinta americana y un cuchillo de caza. Vamos, el kit básico de supervivencia. Y para colmo, el coche no es un todoterreno preparado para el desierto. O sea, es el viejo coche utilitario que la abuela usaba para ir a comprar el pan los domingos. Qué locura. Pues esta es literalmente la premisa del Mongol Rally. Y bienvenidos a esta nueva inmersión profunda. Para preparar el análisis de hoy hemos estado revisando una pila fascinante de fuentes. Ujú. Tenemos desde artículos de prensa, los registros históricos de la empresa organizadora, diarios de ruta de participantes reales y unas notas detalladísimas sobre el evento. Que son oro puro, por cierto. ¿Lo son? Ujú. Nuestra misión hoy es desgranar cómo un desastre logístico absolutamente garantizado se ha transformado en un fenómeno global masivo. Bueno, a ver, vamos a poner esto en contexto un poco, porque normalmente cuando oímos Rally Intercontinental pensamos automáticamente en el famoso Rally Dakar. Claro, es la referencia que todos tenemos en la cabeza. Eso es. Y allí ves vehículos 4x4 de última generación, pilotos súper profesionales con trajes ignífugos y toda una flota de helicópteros médicos listos para intervenir en cualquier segundo. Es una batalla contra los elementos, sí, pero con red. Exacto. Es una batalla protegida por una red de seguridad multimillonaria. Pues el Mongol Rally arranca esa red de seguridad de cuajo y directamente la tira por la ventana. Literalmente. Te exige conducir desde Europa hasta Rusia cruzando Mongolia, que son unos 16.000 kilómetros, en un coche inapropiado y sin ningún tipo de asistencia. A ver, vamos a desgranar esto desde el principio porque para que cientos de personas decidan pagar por sufrir de esta manera, alguien tuvo que tener una idea muy mala primero. Bueno, una idea nefasta, diría yo. Totalmente. Y esa idea germinó en el año 2001. Dos amigos, Tom y Schulz, miran su Fiat 126. Que es una caja de cerillas prácticamente. O sea, es un coche minúsculo y destartalado. Y decidan que lo van a conducir hasta Mongolia.
así sin más. Maravilloso. Su preparación logística consistía en llevar la ropa puesta, un paquete de puros baratos y el mencionado cuchillo de caza. La planificación en su máximo esplendor. Y lo mejor es que ni siquiera lograron llegar a Mongolia en ese primer intento, porque se chocaron contra un muro infranqueable de problemas con los visados en las fronteras. Y fíjate que ese fracaso es la clave de toda esta historia, porque en lugar de volver a casa derrotados y vender el coche al desguace, descubrieron algo fundamental. Ujú. La experiencia de quedarse tirados, de tener que intentar resolver un embrollo fronterizo sobre la marcha, les resultó increíblemente vital. Claro, les dio un propósito. Escultura. Espera, ¿un proyecto de licenciatura en escultura? Sí, en la Winchester School of Art. Pasó de ser una simple anécdota de bar a un concepto formal y sentó las bases de lo que hoy conocemos estableciendo 3 reglas innegociables. Bueno, esas reglas a mí me parecen una obra maestra del autosabotaje. Desde luego. Vamos a ver. Regla número 2. Prohibición absoluta de asistencia. O sea, estás solo, sin mecánicos y sin coche escoba. Si te quedas, te quedas. Exacto. Regla número 3. Obligación de recaudar al menos 500 libras para causas benéficas. Que está muy bien. Sí, esa es la parte noble del asunto. Pero es la regla número 1 la que me vuela la cabeza. El coche debe tener un motor con un límite de 1.200 centímetros cúbicos, aunque recomiendan encarecidamente que sea de menos de 1.000. Ujú. O motocicletas de hasta 125 centímetros cúbicos. Bueno, detengámonos un segundo en la mecánica de esta primera regla, porque encierra toda la filosofía del rally. A ver, explícame la parte técnica de esto. Pensemos que un motor de 1.000 centímetros cúbicos está diseñado para mover a una persona por calles asfaltadas a nivel del mar. Para ir al supermercado, digamos. Claro, un uso diario tranquilo. Eso es. Pues cuando metes en ese cochecito a 3 personas adultas, sumas el peso de sus provisiones, los bidones de gasolina y los repuestos, ¿Que pesarán lo suyo? tela. Y con todo eso pretendes subir carreteras de grava a 4.000 metros de altitud. ¡Ostras! Estás forzando un colapso físico del coche. A esa altitud, el aire es tan fino que el pequeño motor literalmente se queda sin oxígeno. Ah, claro, la mezcla de combustión. Exactamente. La combustión pierde eficiencia, el motor pierde una potencia brutal y el conductor se ve obligado a pisar el acelerador a fondo en marchas supercortas, simplemente para no rodar hacia atrás por la pendiente. O sea que llevas el motor gritando a 5.000 revoluciones por minuto durante horas. Justo. Y esa fricción constante genera un calor masivo. El pequeño radiador, que probablemente está cubierto de barro y polvo del día anterior, pues no puede disipar ese calor. ¿Lógico? Y ahí es cuando el agua hierve, la presión revienta la junta de la culata y el motor muere. Caput. Puf. Y ojo, porque esa limitación técnica no es un capricho sádico de los organizadores, es una garantía matemática de avería. Claro, es el objetivo. Eso es. Y cuando el coche muere en plena estepa, la tripulación ya no puede aislarse en su pequeña burbuja europea. Tienen que salir de ahí. Tienen que salir, ponerse a gesticular con los pastores nómadas, confiar en un mecánico de un pueblo remoto que les soldará el cárter con un soplete casero Madre mía. y rendirse absolutamente a la hospitalidad de extraños. Forzar la avería mecánica es el método diseñado para forzar la conexión humana. A ver, espera un momento. Yo entiendo perfectamente la poesía de forzar la interacción humana a través de un radiador reventado, pero me vas a perdonar, esto roza peligrosamente la negligencia. Bueno, es una perspectiva común. Es que piénsalo, estás cogiendo a oficinistas, a estudiantes, a gente sin ninguna formación mecánica ni de supervivencia, y los estás animando a meterse en algunos de los terrenos geopolíticamente más complejos y geográficamente más hostiles del planeta. Ujú. Todo eso sin un equipo médico de respaldo ni ruta oficial. Es que están jugando con fuego. Ya, y no te falta razón. De hecho, los organizadores que operan bajo el nombre de The Adventurists se enfrentan a esa misma crítica de negligencia constantemente. Me imagino. ¿Y qué dicen en su defensa? Pues su respuesta no es para nada suavizar el peligro, sino que amplifican la advertencia. Te dicen a la cara y por escrito que las autopistas no son circuitos, que puedes resultar gravemente herido o algo peor, y que es pura y exclusivamente tu responsabilidad. O sea, se lavan las manos pero avisando. Digamos que el argumento de fondo que defienden es que la sociedad actual ha esterilizado el riesgo. Nos venden todo el rato experiencias empaquetadas donde el peligro es solo una ilusión óptica, como pasa en una montaña rusa. Sabes que al final el vagón va a frenar. Exacto. Ellos afirman devolver la responsabilidad última al adulto que se inscribe de forma voluntaria.
Te entregan un lienzo en blanco de incertidumbre absoluta. Ya, y por lo visto hay un hambre atroz por experimentar esa incertidumbre en la sociedad moderna. Y tanta. Si repasamos las fuentes, el crecimiento de este evento es una absoluta locura. La edición inaugural, en 2004, salió adelante con solo 6 equipos, Muy poquitos. de los cuales solo 4 lograron terminar. Al año siguiente saltaron a 43 equipos Un salto importante. y en 2006 ya tenían a 167 coches tomando la salida. Pero es que lo de 2007 es para estudiarlo en una clase de sociología. Sí, lo de ese año fue un punto de inflexión brutal. Totalmente. Abren las inscripciones y las primeras 100 plazas se agotan en 22 segundos. ¡Qué barbaridad! Como un concierto de rock. Tal cual. Tuvieron que improvisar un sorteo para asignar el resto de las plazas por la demanda masiva que tenían encima. Y claro, ese crecimiento exponencial cambió la naturaleza física del evento por completo. Al principio todos salían juntos del Hyde Park en Londres o del circuito de Goodwood. Ujú. Luego convergían en lugares icónicos de Europa Central, como Praga en una fiesta de inauguración gigantesca. Y ya desde ahí se dispersaban. Claro, con tanta gente no puedes ir en fila india. Imposible. Con cientos de coches en la carretera, las rutas se ramificaron de forma muy salvaje. Hay equipos que deciden irse hacia el norte, bordeando el círculo polar ártico antes de bajar hacia Asia. ¡Ostras! ¿El Ártico en 1000 centímetros cúbicos? Imagínate. Y otros toman la ruta del sur, que es más complicada todavía, atravesando Turquía, Irán y Afganistán. El tránsito para Turkmenistán requiere fechas exactas. Ujú. Si el coche explota en Turquía y tardas una semana extra en conseguir un repuesto, tu visado caduca y Sí. te quedas atrapado en la frontera con un trozo de metal inservible. Es un estrés burocrático tremendo. Tela. Y entre esas locuras burocráticas y distancias que pueden llegar a los 16.000 kilómetros, ves hazañas que son increíbles. En las notas mencionan que en 2018 un equipo australiano llamado Destined to Flail batió un récord absurdo. Así, los australianos. Atravesaron 41 países para llegar a la meta. Y aquí es donde entra, fíjate, el factor más irónico de toda la competición. Originalmente el destino final era Ulan Bator, la capital de Mongolia. Tiene todo el sentido del mundo, o sea, se llama el Mongol Rally. Claro, pero hoy en día la línea de meta no está en Mongolia. Tienen que cruzar el país entero, sí, pero la meta oficial se movió a Ulan-Ude, que se encuentra al otro lado de la frontera norte, en Rusia. Es decir, cambian la meta de país. A ver, es como organizar un festival de música masivo por toda Europa y obligar al escenario principal a huir constantemente por las fronteras para que los gobiernos no lo confisquen. Me parece una analogía brillante, porque literalmente no huían de la policía, huían de las aduanas y de las autoridades de gestión de residuos. ¡Ostras! De la gestión de residuos. Claro. Pensemos en la escena desde la perspectiva del gobierno mongol en aquel momento. Cada verano y de repente cientos de europeos aparecen en sus praderas, conducen coches utilitarios destrozados, revientan las pocas suspensiones que les quedan en sus carreteras sin asfaltar. ¿Sí? Y al llegar a la capital simplemente aparcan esos amajijos de chatarra, entregan las llaves y se vuelven a casa en avión tranquilamente. Madre mía. O sea que Mongolia se estaba convirtiendo en el vertedero personal de los coches europeos al final de su vida útil. Exactamente. Y el coste de procesar todo ese metal oxidado y esos líquidos tóxicos recaía directamente sobre la pobre infraestructura local. Claro, no iban a aguantar eso mucho tiempo. Por eso reaccionaron. A partir de 2009 el gobierno exigió que cualquier vehículo importado tuviera menos de 10 años de antigüedad. Buf. Eso rompe la estética de la chatarra. Y la organización del rally sudó frío porque, no puedes encontrar fácilmente un coche de menos de 10 años que además tenga un motor ridículo de menos de 1000 centímetros cúbicos y que además sea barato. Misión imposible. Tuvieron que subir el límite del motor a 1200 de forma temporal. Y la cosa no quedó ahí, porque luego en 2013 Mongolia endureció la ley todavía más y exigió menos de 5 años de antigüedad. Pero, a ver, eso fulmina la premisa central del evento. Ningún participante, por muy loco que esté, se va a gastar miles de euros en comprar un coche moderno de 5 años solo para destruirlo contra una roca en el desierto de Gobi. Sería absurdo económicamente. Totalmente. Pues esa presión burocrática obligó a reescribir las reglas de nuevo en 2014. Volvieron a permitir coches de cualquier edad. Y el límite de motor pequeño, pero introdujeron un compromiso férreo firmado ante las autoridades aduaneras. ¿Qué tipo de compromiso? Que todo coche que entra en Mongolia con el rally tiene obligatoriamente que salir de Mongolia. Ah,
Y claro, los participantes se vieron obligados a fletar trenes de mercancías desde Rusia a un coste elevadísimo para devolver esos coches destrozados a Europa, o si no pagar tasas astronómicas para chatarrarlos legalmente fuera del país. O sea que la época romántica o improvisada de simplemente dejar el coche allí aparcado y marcharse se acabó. Se acabó por completo. Y por lo que veo en las fuentes, no solo se acabó con los coches pequeños. Antiguamente, muchos equipos conducían viejas ambulancias o camiones de bomberos de los años 90. Sí, esos eran muy populares. Claro, lo hacían con la intención de donarlos a los servicios de emergencia de Mongolia al terminar la ruta, que sobre el papel parecía el plan solidario perfecto. Claro, era una doble función. Pero en 2013 tuvieron que prohibirlo también. ¿Y por qué? Porque Mongolia estaba modernizándose súper rápido en esa época y empezó a recibir flotas de vehículos de emergencia totalmente nuevos enviados desde Japón y Corea. Lógico. Ya no querían ni necesitaban una furgoneta médica oxidada que venía de los suburbios de Londres y que encima no tenía piezas de repuesto locales. Era un problema más que una ayuda. Totalmente. Y fíjate que toda esta evolución nos cuenta la historia de un choque monumental entre el idealismo contracultural y la gobernanza global del mundo real. Un choque de trenes. Eso es. Al principio el rally funcionaba de una manera muy orgánica, apoyando directamente a ONGs locales como Send a Cow o Save the Children. Ujú. Pero claro, cuando tienes a centenares de personas cruzando docenas de fronteras, lidiando con los ministerios de Exteriores, los ministerios de Transportes y todas las aduanas internacionales, La anarquía no se sostiene. la anarquía pura colapsa. Tienes que institucionalizar el evento, quieras o no. Por eso la organización pasó a estar operada por The League of Adventurists International Limited, que es una empresa británica constituida formalmente con fines de lucro. A ver, pero fíjate en el contraste masivo de esto. Empezamos con un viaje rebelde improvisado de dos tipos fumando puros y terminamos con una estructura corporativa que te cobra unas 650 libras solo por el derecho de inscripción. Una huega pasta. Y lo más llamativo, te retienen una fianza en tu tarjeta de crédito de 500 libras adicionales. Y esa fianza solo te la devuelven si presentas pruebas documentales oficiales de que no has abandonado ilegalmente un Nissan Micra en un foso en Siberia. Tienen que cubrirse las espaldas. Ya, pero esa burocracia extrema no destruye la esencia misma del viaje. A mí se me hace que se siente como alquilar un coche en el aeropuerto y leer la letra pequeña del seguro, no como desafiar a los elementos sin red. Es una paradoja fascinante y te entiendo, pero a la vez es absolutamente necesaria para que la aventura pueda existir hoy en día a esta escala masiva. A ver, explícame esto. La superestructura burocrática que han montado es el escudo que permite que el caos sobreviva en el interior de la burbuja. Para que ese equipo australiano pueda experimentar la incertidumbre pura de romper un palier en medio de Turkmenistán y tener que apañárselas con la gente local, Sí. antes ha tenido que haber una empresa con traje y corbata negociando los permisos de paso internacionales y gestionando depósitos financieros en los despachos. Ya entiendo, protegen el escenario para que ocurra la obra. Exacto. Y ojo, no podemos obviar que esta formalización también responde a la cruda realidad del peligro del que hablábamos al principio, que no es ninguna broma. Es cierto. Si leemos los diarios de ruta vemos que están llenos de anécdotas divertidas y muy locas, pero también hay historias de robos violentos, accidentes gravísimos con vehículos dando vueltas de campana en pistas de tierra, Que pasa mucho. evacuaciones médicas súper complejas, fracturas múltiples, y el registro histórico nos recuerda de forma muy dura que en 2010 la tragedia golpeó directamente el evento. Un participante británico perdió la vida en un accidente de tráfico mientras el equipo cruzaba Irán. Y ese evento trágico aterriza la premisa del rally de golpe. Demuestra que cuando los organizadores te dicen en las normas que no hay garantías, no es solo una estrategia de marketing o una frase hecha. No es una advertencia literal. El peligro es muy real. El agotamiento de conducir semanas seguidas afecta la capacidad de reacción. Las carreteras son totalmente impredecibles y otros conductores en esas rutas comerciales internacionales pueden ser muy temerarios. El peaje físico y psicológico que pagan los participantes es inmenso. Y ese golpe de realidad tan duro te demuestra que el riesgo es tangible y el coste es altísimo. Y aun con esa cruda realidad sobre la mesa, con la burocracia sofocante y el enorme gasto económico que supone enviar tu coche de vuelta en un tren siberiano, Las cifras no bajan. las cifras de participación no se desploman para nada. Al contrario,
Cada año entre 250 y 300 equipos siguen lanzándose a la carretera. Sigue siendo un imán mediático y cultural incombustible. Es que el impacto cultural que ha generado a lo largo de los años es enorme. Y yo creo que es porque toca una fibra muy profunda en la audiencia contemporánea. Ya en 2007 captó la atención de la televisión comercial. Jack Osbourne, que es el hijo del famoso rockero Ozzy Osbourne, documentó su participación conduciendo un minúsculo Fiat Panda de 750 centímetros cúbicos. Imagínate al hijo de Ozzy Osbourne ahí metido. Totalmente surrealista. Pero fíjate que a mí me parece más interesante aún lo que generan los propios participantes anónimos que van armados simplemente con sus cámaras. Absolutamente. De hecho, de todo el material que hemos repasado para este análisis, hay una pieza de cultura pop que para mí define perfectamente esa magia nacida del caos. Creo que sé cuál vas a decir. Hablo del vídeo viral que hizo el creador Joe Savia, titulado Tupac in Kazakhstan. Es buenísimo. Es una maravilla de vídeo. Para quien no lo conozca, resulta que su equipo se quedó atascado por problemas mecánicos graves en un pequeño pueblo kazajo. Y en lugar de desesperarse por el retraso y montar un drama, Savia aprovechó la hospitalidad forzada de la situación. Sacó la cámara y grabó a docenas de lugareños. Había tenderos, mecánicos, policías del pueblo, niños, todos haciendo sincronización labial y cantando el clásico tema de hip hop, Changes, de Tupac Shakur. Una escena digna de película. El vídeo es una joya absoluta. Acumuló más de 1 millón de visitas en YouTube rápidamente, pero lo realmente importante aquí es analizar cómo se originó. Claro. Esa obra maestra de conexión cultural genuina solo ocurrió porque el coche se rompió y perdieron el control absoluto de su itinerario. Si el coche no se rompe, pasan de largo. Esa es la mecánica central del evento llevada a la creación de recuerdos. Fíjate que en nuestra cotidianidad actual, el margen para la sorpresa se ha erradicado de forma sistemática. Lo tenemos todo hipercontrolado. Tienes una aplicación en tu teléfono que no solo te dice por dónde tienes que conducir, es que te predice un atasco a 3 kilómetros de distancia, te calcula el tiempo de llegada al minuto exacto y encima te permite reservar el alojamiento de la noche mientras esperas en un semáforo en rojo. Es que la certidumbre es total. La optimización hoy en día es ley. Exacto. Y precisamente por eso comprar problemas se ha vuelto algo tan sumamente atractivo. Es el concepto definitivo de la antivacación. Me encanta ese término, antivacación. Es que, mientras millones de personas gastan todos sus ahorros en la absoluta previsibilidad de una pulsera de todo incluido, Donde tu única microdecisión del día es saber qué bebida vas a pedir en la barra de la piscina. eso es. Pues mientras unos hacen eso, este grupo de locos gasta una auténtica fortuna en buscar problemas activamente. Salen de su entorno protegido para enfrentarse a situaciones que requieren ensuciarse las manos, sudar, tener que pedir ayuda por señas y sentir el pánico del fracaso absoluto en la nuca. Es casi como una terapia de choque. Yo lo veo como un mecanismo psicológico de compensación. La adversidad genuina nos obliga a utilizar recursos cognitivos y emocionales que la vida moderna adormece por completo. O sea que te despierta. Te despierta de golpe. Al enfrentarse a un problema mecánico en una carretera vacía, sin la opción de llamar al seguro o a una grúa, la persona recupera su agencia, su capacidad resolutiva. ¿Descubren de qué material están hechos realmente cuando el GPS pierde la señal? Exactamente. El conocimiento real que extraemos de observar este fenómeno no trata sobre mecánica automotriz ni sobre visados, sino sobre la necesidad imperiosa que tiene el ser humano de no tenerlo todo bajo control. Pues me parece una reflexión fantástica. Para recapitular un poco este asombroso periplo que hemos hecho hoy, partimos de un intento fallido con un utilitario y un cuchillo en 2001. Vimos cómo se moldeó en un proyecto académico y cómo la obligación de conducir motores ridículamente pequeños garantizó las averías y por ende la interacción local forzada. Eso es. Luego hemos visto cómo la cruda realidad política y aduanera obligó a la organización a profesionalizarse y a cambiar su mapa por completo, demostrando que el mayor obstáculo hoy en día en el mundo no es un desierto implacable, sino conseguir un sello de importación en un papel. Totalmente. Un trámite burocrático puede ser más duro que el desierto de Gobi. Y a pesar de los inmensos peligros y de los altos costes, hemos comprobado que la iniciativa sigue moviendo a cientos de personas cada verano y generando millones en donaciones para la caridad. Es que la lección subyacente de este análisis trasciende el propio rally. El valor de abrazar la avería es una filosofía que podemos extrapolar a nuestro día a día, ya sea en un proyecto profesional o en nuestras propias vidas personales. Totalmente aplicable.
Pasamos tanto tiempo obsesionados con la sobrepreparación y la mitigación de riesgos que a menudo ahogamos la creatividad y las verdaderas oportunidades de aprendizaje. Esas oportunidades que solo surgen cuando el plan original se desmorona por completo. Totalmente de acuerdo. Así que cerramos hoy con este pensamiento provocador para que quien escuche este análisis le dé un par de vueltas. A ver, Si en nuestro mundo moderno, hiperconectado e hipersustentado por la tecnología, resulta que el máximo lujo imaginable es el hecho de perderse por completo y enfrentarse a la posibilidad de un fracaso absoluto sin red de apoyo, ujú, ¿qué nos dice eso? Sobre las férreas estructuras de seguridad y las comodidades asépticas que pasamos toda nuestra vida construyendo desesperadamente. es una gran pregunta. Quizás sea el momento de aparcar mentalmente el todoterreno blindado de nuestra rutina, subirnos a ese viejo coche utilitario de nuestra abuela, tirar el mapa por la ventana y simplemente ver a dónde nos lleva la próxima avería.